tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestro video tutorial en el cual Claudia Navas y quien les habla, Andrea Valentina Martínez, daremos respuesta a algunas preguntas respecto de los derechos constitucionales de los grupos en Colombia. Buenas tardes. ¿Cuáles derechos y fundamento normativo tienen las personas no por existir, sino por hacer parte de cierto grupo, al punto que si no hicieran parte de ese grupo no serían titulares de los mismos? Para dar respuesta a este interrogante nos remitiremos a la Constitución Política, la cual en su artículo 13 señala: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Asimismo, la Constitución Política reconoce algunos grupos como titulares de derechos. Dentro de ellos encontramos a los discapacitados, respecto a los cuales el artículo 47 de la Constitución señala que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. También el artículo 54 de la Constitución señala que el Estado debe propiciar la ubicación laboral de aquellas personas que tienen alguna limitación física o mental, es decir, algunos minusválidos, para que puedan ejercer un trabajo acorde con sus condiciones de salud. El artículo 68 de la Constitución Política señala la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o incluso con capacidades excepcionales, dando especial protección a este grupo de personas. También se ha encontrado que hay unos grupos a los que se les da una protección constitucional y respecto a lo cual la jurisprudencia ha venido avanzando y es sobre los indígenas. Las minorías y grupos indígenas, según el derecho internacional, tienen derecho a la protección de la identidad, a la no discriminación y a la participación efectiva, que es un tema muy importante, dado que ellos ahora deben ser consultados previamente en algunos casos, y es un tema sobre el cual hablaremos más adelante. Pero respecto a la consulta previa, es importante adelantarnos y decir que esta se consagró como un derecho fundamental para estos pueblos indígenas y tribales en el mundo, reconocido por las Naciones Unidas mediante el convenio de la OIT 1699 de 1989 e incorporado en la legislación nacional mediante la Ley 21 de 1991 para salvaguardar precisamente a estas personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura, el medio ambiente de estos pueblos y reconocer sus valores y sus prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales. Por tanto, este derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos ha sido retomado en varias oportunidades para establecer medidas legislativas y administrativas para también proteger sus territorios de manera que se logre proteger su integridad cultural y social. Asimismo, encontramos que la Constitución Política en su artículo 7 señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El artículo 10 señala que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. El artículo 68 dice que su formación deberá respetar y desarrollar su identidad cultural. El artículo 63 señala que las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Asimismo, la Constitución Política, en otro artículo, reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica
tienen derechos especiales sobre esos patrimonios culturales que han venido siendo reglamentados por la ley. El artículo 96 de la Constitución Política reconoce como nacionales colombianos a los indígenas que comparten territorios fronterizos a condición de reciprocidad. También en la Constitución se estableció que los indígenas tendrán una representación en el Congreso de la República. Y en el artículo 246 se establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Por otro lado, tenemos otros grupos también en la Constitución que son los niños. Esto se encuentra consagrado en el artículo 44 al establecer que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y su nacionalidad. Otro grupo que también está específicamente en nuestra Constitución son las madres cabeza de familia, respecto a las cuales el artículo 43 señala que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Otro grupo es la población desplazada. Todo colombiano con las limitaciones que establezca la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional y a permanecer y residenciarse en Colombia. Respecto a la población desplazada, también ha habido bastante jurisprudencia y se ha avanzado especialmente en los últimos años sobre la protección de este grupo. Por otra parte, también encontramos a los adultos mayores, frente a los cuales se ha señalado en la Constitución que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y asistencia de personas de la tercera edad y que se promoverá su integración a la vida activa y comunitaria. La siguiente pregunta es, si los derechos humanos son universales e inalienables, ¿qué justifica teóricamente que solo ciertas personas puedan ejercer derechos constitucionales solamente por pertenecer a cierto grupo? Para responder esto debemos decir que puede ser por razones históricas o coyunturales, por tener condiciones menos favorables en el ejercicio de sus derechos, por la edad, el sexo, la raza, la etnia, condiciones físicas o psicológicas o de carácter social. Asimismo, como las condiciones económicas, el tipo de trabajo, el desempleo, la pobreza, el territorio, la pertenencia a un grupo político determinado, la diversidad, el orden público de una localidad, los derechos naturales irresistibles, la nacionalidad, la situación jurídica, la tradición. Entre otras, son circunstancias que han determinado y determinan las posibilidades o grados de vida digna de los individuos en el contexto colombiano. Así, debemos decir que ciertas personas pueden ejercer estos derechos solamente por pertenecer a cierto grupo, ya que el estudio de los derechos humanos y fundamentales en Colombia plantea una preocupación prioritaria frente a aquellos individuos y grupos que por razones diferenciadas con el resto de la población son estigmatizados socialmente con un estatus de inferioridad que los hace desventajados y vulnerables a la segregación, a la exclusión social, a la violación de sus prerrogativas y los priva injustificadamente de la igualdad, libertad y solidaridad, en general de la posibilidad de gozar en idénticas condiciones de los mismos derechos de todos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿existen diferencias entre los derechos difusos y los derechos de grupo? Para responder esta pregunta debemos definir cada una de estas categorías. Los derechos difusos son aquellos que pertenecen a un grupo indeterminado e indeterminable de sujetos, los cuales se encuentran vinculados por una situación de hecho. No interesa el número de sujetos siempre que conforme un grupo. Lo característico es su indeterminabilidad. Y por otro lado, los derechos de grupo no tienen la característica de la no exclusividad, en el sentido de que son solo los miembros de una colectividad determinable.
Son beneficiarios del bien jurídico de que se trata, de manera que cabe afirmar entonces que se entienden por derechos de grupos aquellos intereses protegidos por una norma que afectan directamente a los individuos de una colectividad y tienen carácter excluyente. Por lo que podemos concluir que sí existen diferencias entre los derechos difusos y los derechos de grupo. Un ejemplo claro de los derechos difusos es como el derecho al medio ambiente o las campañas publicitarias dirigidas a consumidores, situaciones donde no podemos conocer a ciencia cierta cuál es la identidad de los sujetos receptores de la lesión. Y en los derechos de grupos, por el contrario, sí se puede conocer. Continuamos con la siguiente pregunta que nos indica: ¿cuál es la metodología que debe aplicarse para que pueda reconocerse la existencia de un grupo como titular de derechos constitucionales? La metodología que debe aplicarse es si efectivamente alguien se configura dentro de alguna de estas 5 categorías. La primera dice que en el grupo por circunstancias físicas, en razón de la edad, los niños, niñas y adolescentes, juventudes, adulto mayor y tercera edad. En virtud de alguna limitación física, las personas con una discapacidad física o capacidades diferentes. Segunda, en el grupo por sus condiciones psicológicas, las personas con alguna limitación mental o capacidad diferente. En tercer lugar, en el grupo de las víctimas de violencia generalizada, como lo son los desplazados, torturados, secuestrados, desaparecidos, refugiados, exiliados, líderes políticos y miembros de partidos políticos, periodistas y habitantes de zonas con problemas de orden público. En el cuarto lugar, nos encontramos con el grupo de los sujetos tradicionalmente discriminados. Por el sexo, nos encontramos con las mujeres, madres cabeza de familia, mujeres en estado de embarazo; por la etnia o raza, las indígenas, gitanos, negritudes, afrocolombianos, raizales y palenqueros; por el lenguaje, las minorías lingüísticas; por la orientación sexual, la comunidad LGTBIQ; por la nacionalidad, los extranjeros, inmigrantes y migrantes colombianos; por el estado de salud, los que padecen una enfermedad grave, incurable o ruinosa; y los incapacitados; por la orientación religiosa, las minorías religiosas; por la situación jurídica, las personas privadas de la libertad; por la calidad de trabajador según el tipo de empleo; y por último, en el quinto grupo nos encontramos a los sujetos en condiciones de pobreza, inferioridad, subordinación, dependencia, marginalidad, territorio y precariedad económica. Están los pobres, consumidores, trabajadores desempleados, campesinos, mendigos, habitantes de calle y damnificados. Ahora pasaremos a responder si el texto de la Constitución de Colombia reconoce algún grupo como titular de derechos. Y sí los reconoce, pero debemos partir del artículo 7 de la Constitución Política, que señala expresamente que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptará las medidas a favor de grupos discriminados o marginados, protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Asimismo, la Constitución reconoce los siguientes grupos como titulares de derechos: los discapacitados, los indígenas, los niños y niñas, las madres cabeza de familia, las personas en situación de discapacidad, la población desplazada y los adultos mayores. Ahora pasaremos a indicar los artículos específicos donde se reconocen los derechos de los grupos. En el artículo 42, los hijos nacidos fuera del matrimonio. En el artículo 43, las mujeres, al que está por nacer, a la mujer en embarazo y a la mujer cabeza de familia. En el artículo 44, los niños y niñas. En el artículo 45, el defensor de los adolescentes. El artículo 46, referido a las personas de la tercera edad. El artículo 47, protector de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
el 49 referido a la salud de las personas y los enfermos, el 50 protege a todo niño menor de 1 año, el 51 referido al trabajador, a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad, y los minusválidos. El 65, defensor del productor de alimentos. El 73, la protección especial a los periodistas. El 85, los derechos de aplicación inmediata. Y el 86, la acción de tutela, instrumento de protección de los sujetos de especial protección. A continuación, plantearé otro interrogante, el cual desarrollaremos a partir de sentencias de la Honorable Corte Constitucional. La pregunta es, ¿qué justifica que exista sujetos de especial protección por el hecho de hacer parte de un grupo? Ha sido la Corte Constitucional quien en reiterada jurisprudencia se ha referido a la categoría de sujetos de especial protección, señalando como tales a los niños, a las madres cabeza de familia, a las personas en situación de discapacidad, a la población desplazada, a los adultos mayores y todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población, considerándose que estos grupos poblacionales requieren de un tratamiento especial en el acceso a la justicia y a la garantía de la igualdad material por medio de acciones afirmativas. En este punto me referiré a las minorías étnicas y culturales. Así tenemos a los indígenas, las comunidades raizales y las comunidades negras. Respecto a los indígenas, el Estado reconoce a los miembros de estas comunidades todos los derechos que se reconocen a los demás ciudadanos, prohibiendo toda forma de discriminación en su contra, pero además, en aras de proteger su diversidad cultural, otorga ciertos derechos radicados en la comunidad como ente colectivo. Así, la Corte ha justificado que los indígenas son sujetos de especial protección a partir de diversos derechos que han tenido desarrollo jurisprudencial. Para este fin, hemos traído varios casos, varias tutelas en los que se han protegido diversos derechos a estas comunidades indígenas. Por ejemplo, la protección a los derechos naturales del resguardo. Esto se debió a un pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional en el año de 1993 al ordenar a una Corporación Nacional para el Desarrollo dar inicio a las actuaciones necesarias para restaurar los recursos naturales afectados por el aprovechamiento forestal ilícito que tuvo lugar en el resguardo de la comunidad indígena en Veracatío, y señaló que la inacción estatal con posterioridad a la causación de un grave daño al medio ambiente de este grupo étnico puede contribuir pasivamente a la perpetración de un etnocidio, consistente en la desaparición forzada de una etnia por la destrucción de sus condiciones de vida y su sistema de creencias. También tenemos otra sentencia en la cual se protegieron de manera especial los derechos de estas comunidades indígenas respecto a la extensión del servicio militar. La Corte Constitucional, en la sentencia C058 del 94, protegió el principio que obliga al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural al señalar que la exención de la prestación del servicio militar a los miembros de las comunidades indígenas que habiten en sus territorios no vulnera el principio de igualdad. Y enfatizó en el hecho de que el beneficio es solo para quienes viven en su comunidad, en sus territorios, puesto que el propósito esencial de la norma es proteger el derecho de supervivencia de la comunidad y no otorgar un privilegio a los individuos en razón de su pertenencia a una etnia. Por otra parte, también se ha protegido a los miembros de las comunidades indígenas en los casos de detención y de traslado de cárceles. Este caso se vio en el año de 1997 mediante una tutela en el que la Corte Constitucional tuteló el derecho de petición, dignidad y autonomía y protección de diversidad étnica y cultural, disponiendo el traslado de un recluso al establecimiento carcelario en Leticia, dadas las circunstancias de edad, entorno y acercamiento a la medicina vernácula.
También se ha protegido a las comunidades indígenas, a las cuales se les estableció la jurisdicción indígena, y el pronunciamiento se dio por la Corte en sentencia 139 del año 1996. Recordemos que el artículo 246 de la Constitución Política establece 4 elementos de la jurisdicción indígena, que son la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias, la potestad que ellos tienen para establecer sus propias normas y procedimientos, y en ese sentido tienen ellos derecho a establecer también su propio sistema judicial. Esta potestad otorgada a estas entidades para intervenir permite que ellos puedan regirse pues, por sus propias normas y autoridades judiciales, respetando sus usos y las costumbres de estas comunidades. Por otra parte, también se establecieron unos límites mínimos en materia de derechos humanos que deben cumplir las autoridades indígenas. Esto lo vimos en una tutela, la 523 de 1997, y el caso se refirió a un indígena paez, el cual interpuso una acción de tutela contra el gobernador del Cabildo indígena, luego de culminada una investigación que se le adelantaba en su contra, y en la que hubo varios testigos, se le dieron, pues, digamos, en su lenguaje, digamos, propio de la comunidad, 60 fuetazos, dos por cada cabildo, se le expulsó de su comunidad, se le quitó el derecho a elegir y ser elegido en cargos públicos comunitarios, y la Corte al respecto señaló que esta pena podría causar al actor, o mejor, que esta pena podría causar no solamente niveles de gravedad requeridos para que pudiera considerarse como una tortura, sino que esta pena era parte de un comportamiento que hace parte de su tradición indígena y por tanto no podría considerarse como un trato cruel e inhumano. Eso es lo que puedo recordar de esta sentencia de 1997. Bueno, pero adicionalmente también hay otra protección que se le ha dado a las comunidades indígenas, que es el fuero indígena. Esto se estableció en una tutela, la 496 de 1996, y se le dio un reconocimiento constitucional a las jurisdicciones especiales, de la cual se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero, y se les concede el derecho a ser juzgados por sus propias autoridades. Eso es obviamente similar al tema de la jurisdicción, de la cual había hablado anteriormente, en la cual ellos establecen sus propias normas y procedimientos, de allí procede el fuero indígena. Y también la Corte Constitucional estableció el derecho a la participación de la comunidad indígena. Este es un tema muy importante, del cual también vamos a hablar más adelante, porque realmente tiene bastantes elementos sobre los cuales se debe analizar, y es este tema de la consulta previa, específicamente la sentencia SU 039 de 1997. Allí la Corte Constitucional tuteló los derechos de participación, integridad étnica, social, cultural, económica y al debido proceso de la comunidad UBA, al señalar la obligación del Estado de consultar a la comunidad antes de proferir una resolución que pudiera afectar sus derechos o intereses, como era la expedición de una licencia ambiental para unas explotaciones sísmicas en desarrollo de un proceso de explotación de pozos y yacimientos petroleros en el territorio del resguardo indígena. En ese sentido, la participación de los indígenas en las decisiones que pueda afectarlos constituye un derecho fundamental. Bueno, adicionalmente también hay una protección para las comunidades indígenas respecto de actos que atentan contra su identidad cultural.
Esto se puede observar en la tutela 342 de 1994, en el cual la Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales de la comunidad indígena Nucag-Macú, y tuteló específicamente el derecho a la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y las libertades de conciencia y de cultos, principalmente de sus derechos culturales que como etnia con características singulares tienen el carácter de fundamentales en cuanto constituyen el soporte de su cohesión como grupo social cuando se ven abocados a una invasión progresiva de su territorio por colonos de la región que han determinado la destrucción constante de su ambiente natural. Otra protección que se le da a esas comunidades indígenas es un lugar de especial reclusión. Esto se puede analizar en la sentencia C-394 del 95, en donde la Corte tuteló los derechos fundamentales a la comunidad indígena Nucag-Macú, como lo indiqué anteriormente. Por otra parte, ya habiendo analizado esta protección a los indígenas, también hay una protección, como lo indicamos en la imagen anterior, a las comunidades raizales. En cuanto a las comunidades raizales, el principio de diversidad étnica y cultural sustenta la constitucionalidad de la norma que restringe el asentamiento de no nativos en el archipiélago de San Andrés y Providencia. La cultura de las personas raizales de las islas es diferente a la cultura del resto de los colombianos, particularmente en materia de lengua, religión y costumbres. Por esta razón se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-530 de 1993 sobre esa protección especial que se le da a las comunidades raizales. Y finalmente tenemos a las comunidades negras. Respecto a las comunidades negras también ha habido un amplio desarrollo jurisprudencial. En este caso me referiré a la tutela 574 de 1996, en la cual la Corte Constitucional protegió el derecho a la libertad de oficio de los pescadores de una comunidad negra al ordenar un monitoreo en el sector costero para superar cualquier secuela de la contaminación de aguas marinas de un municipio ocasionado por el vertimiento de petróleo. Esto ocasionaba un daño ecológico que afecta el oficio de la pesca de estas comunidades negras que viven de esta actividad. Es decir, en este caso se estaría afectando la comunidad negra de pescadores, por lo tanto la Corte le da protección a esta actividad que hace parte de su identidad cultural. A ellos también la Corte Constitucional ha señalado que se les garantiza el derecho de participación en juntas distritales de educación. Este fue un caso que se planteó en la tutela 422 de 1996, en el cual un representante de las comunidades negras fue amparado por la Corte Constitucional porque se consideró agraviado por causa de la omisión en el que había incurrido el Departamento Administrativo del Servicio Educativo Distrital al abstenerse del nombramiento, de nombrarlo a él en una Junta Distrital de Educación. La Corte consideró que se le había vulnerado su derecho a la igualdad y se dispuso la designación de un representante de esta comunidad. La participación de una población tradicionalmente marginada del poder decisorio real en el sistema de gobierno de la educación es definitiva para lograr su cabal integración de la sociedad y el respeto y perpetuación de su valioso aporte cultural. Fue lo que afirmó la Corte en su momento en esta tutela de 1996. La siguiente pregunta propuesta es: ¿qué medidas ha tomado el Gobierno Nacional para proteger a ciertos grupos durante la contingencia derivada del COVID-19? En el marco de la emergencia económica, social
y ecológica, el Gobierno Nacional, mediante los decretos legislativos 659 del 13 de mayo y el 814 del 4 de junio de 2020, autorizó la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, para que de esta manera se pueda proteger al grupo de los adultos mayores y de los sujetos en condición de pobreza. Asimismo, a las personas mayores de 70 años y a los menores de edad se les ha impuesto medidas más estrictas como el aislamiento preventivo obligatorio extendido, puesto que se consideran que son los más frágiles al contagio. Nuestra siguiente pregunta propuesta es: ¿qué justifica que la consulta previa sea un derecho fundamental de las comunidades étnicas y no de otro grupo? Para responder esta pregunta, la Corte Constitucional indicó en su jurisprudencia que la consulta previa se constituye en un derecho fundamental, cuando manifestó que la explotación de los recursos naturales de los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas. Integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto que cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten debe contar con la autorización para realizar dicha explotación. De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho, que también tiene el carácter de fundamental, como es el derecho de la participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones, pues es un instrumento que es básico para preservar su integridad social, étnica, económica y cultural. Debemos dejar unos puntos en claro. Esta consulta se realiza a través de un proceso de carácter público, especial y obligatorio en el cual se garantiza el debido proceso. Se hace de manera previa a la adopción de medidas administrativas, legislativas o a la decisión sobre proyectos que puedan afectarles. Durante todo el proceso se garantiza el acceso a la información, la cual debe ser de manera clara, veraz y sobre todo oportuna. Nuestra siguiente pregunta propuesta es: ¿qué caracteriza a las minorías? La caracterización clásica de una minoría implica tener en cuenta los siguientes rasgos. En primer lugar, que sea una inferioridad numérica. En segundo lugar, una posición no dominante. En tercer lugar, el requisito de nacionalidad, la limitación étnica, religión o lengua, la conciencia o voluntad colectiva y por último, el otorgamiento de la categoría de minoría. Ejemplo de estos son los refugiados, poblaciones desplazadas, minorías étnicas, pueblos indígenas, discapacitados que a menudo son excluidos de la vida socioeconómica. Asimismo, debemos decir respecto de los pueblos indígenas que gozan de derechos particulares, incluidos el derecho a ejercer leyes consuetudinarias y el derecho a la protección de los conocimientos tradicionales, la propiedad intelectual y el patrimonio cultural. Las minorías y los pueblos indígenas están entre las comunidades más marginadas en muchas sociedades y a menudo son excluidos de la participación en la vida socioeconómica. Rara vez se tiene acceso al poder político y con frecuencia enfrentan obstáculos para manifestar su identidad. Este es el caso de los refugiados o los desplazados. La siguiente pregunta nos indica: internacionalmente existen grupos titulares de derechos que a nivel interno no cuentan con este reconocimiento. Debemos decir que en el ámbito internacional se ha avanzado en la protección de minorías étnicas y en el reconocimiento específico de otros sujetos, incidiendo en el sistema colombiano, el cual estableció grupos de especial protección por condiciones de debilidad manifiesta o por la posición de indefensión. Sin embargo,
Colombia fue uno de los estados que se abstuvo de votar la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos, la cual es una herramienta del marco normativo internacional que brinda ciertos lineamientos y que permitirá a los países desarrollar y fortalecer políticas específicas que atiendan las particularidades de campesinas y campesinos, pues trae al escenario internacional 3 derechos vitales: el derecho a la tierra, el derecho al agua y el derecho a las semillas. A su vez, la declaración protege los derechos esenciales del resto de la población, incluyendo la urbana, pues las complejidades del sistema alimentario tienen una estrecha relación con el derecho a la alimentación, a la salud y a un ambiente sano. Y tendría mucha incidencia sobre el reconocimiento de los derechos de los campesinos, porque si bien la ley colombiana que regula este tema contiene varios vacíos que aún el Congreso no ha llenado.